Hola, buenas tardes, bienvenidos a este grupo de estudio del libro de Vicente Beltrán Anglada, Magia Organizada Planetaria. Hoy es martes 2 de noviembre del 2021 y estamos en la sesión número 39 del estudio de este libro de Vicente Beltrán Anglada, Magia Organizada Planetaria. Este libro, como muchos de él o casi todos, están dedicados a alguien, en esta ocasión a su maestro. Dice: a mi maestro con inmensa devoción y gratitud. A mi maestro con inmensa devoción y gratitud. Firmado Vicente Beltrán Anglada. Las tres palabras mágicas, ¿no? Renovación, transmutación y redención proceden de las consideraciones preliminares de este libro de Magia Organizada Planetaria. Hay un micrófono abierto. Renovación, transmutación y redención. Reflexionemos sobre ellas y veremos que todavía a la personalidad le cuesta bastante adaptarse al ritmo del alma, seguramente. Todavía no podemos expresar ese potencial, por lo tanto, no podemos convertir nuestros vehículos en agentes de la magia organizada. Finalizamos en esta diapositiva. Dice: el logo solar impone su ley, su voluntad y su propósito a los tres grandes arcángeles, quienes son los constructores de los tres planos o de los tres cuerpos inferiores a través de los cuales se manifiestan las regiones kármicas y, podemos decirlo así, su universo. El logo solar impone su ley, su voluntad y su propósito a los tres grandes Mahadevas, arcángeles, quienes son los constructores de los tres planos o de los tres cuerpos inferiores a través de los cuales se manifiestan las regiones kármicas y, podemos decirlo así, su universo. Regiones kármicas, planos de manifestación densificada. Dice: el ser humano, reflejo del logos divino, impone su ley, su voluntad y su propósito a los tres elementales constructores de sus cuerpos de expresión kármica, los cuales han de obedecer lógicamente el ritmo que les marca el yo espiritual morador de la forma, y dependen en todo momento de la evolución o desarrollo espiritual de este yo en encarnación física. Por lo tanto, si tenemos los vehículos que tenemos, ¿qué quiere decir? Que la entidad que los habita tiene el nivel de evolución que tiene, que, por analogía, similar al que tienen los cuerpos manifestados, ¿verdad? Pues lo mismo hay que pensar del resto. Nos recordemos que el microcosmos y el macrocosmos están perfectamente interrelacionados. Como es arriba, es abajo. No lo olvidemos esto. Hay una analogía perfecta, no en el detalle, sino en la idea general. El ser humano, reflejo del logos divino, impone su ley, su voluntad y su propósito a los tres elementales constructores de sus cuerpos de expresión kármica, los cuales han de obedecer lógicamente el ritmo que les marca el yo espiritual morador de la forma, y dependen en todo momento de la evolución o desarrollo espiritual de este yo en encarnación física. El primero de los grandes efectos registrados por la imposición del ritmo de la determinación espiritual sobre el triple vehículo es el control de la mente. El primero de los grandes efectos registrados por la imposición del ritmo de la determinación espiritual sobre el triple vehículo, sobre la manifestación triádica inferior, es el control de la mente, la cual se separa o se independiza del cuerpo astral. La mente se independiza de su relación con el cuerpo emocional, por lo tanto, ya no es una mente kama manásica. Ya empieza a trabajar por ser una mente superior, una mente abstracta, con la consecuente disociación de karma manas, disociación, apartarse del mundo del deseo, el kama manásico. La mente se separa del deseo. Hoy por hoy nosotros no podemos decir que la mente se separa del deseo, para nada, para nada todavía, para nada. Nuestro querido Venus aparece en un signo muy interesante, que es Tauro, que en principio debería servir para discernir, pero lo que utilizamos la mente es precisamente para engrandecer la personalidad, no la esencia que le anima, el alma. Poco a poco iremos aprendiendo. Dice: en tal caso la mente concreta, aunque todavía discursiva o intelectual, asciende a través del antakarana o hilo de luz creado
por la determinación espiritual del discípulo hacia las regiones abstractas de la mente. Hilo de luz creado por la determinación espiritual del discípulo hacia las regiones abstractas de la mente, iluminadas por la luz de la razón pura que proyecta el plano búdico. Regiones abstractas de la mente iluminadas por la razón pura del plano búdico. Para esto sirve la constitución del Antakarana, entre otras cosas. Dice, el proceso de ascensión de la mente concreta del discípulo hacia la mente abstracta del yo superior es lógicamente lento y difícil y abarca el largo periodo impuesto por las disciplinas del Raja Yoga, el yoga de la mente. Lentamente, tramo a tramo, se va construyendo el puente mágico de unión entre los dos aspectos de la mente y convierte al cuerpo mental en un todo unido, coherente y poderosamente organizado, en manos del yo superior, del pensador, en su propio plano. Qué bonito. Releo. Dice, el proceso de ascensión de la mente concreta del discípulo hacia la mente abstracta del yo superior o alma es lógicamente lento y difícil, y abarca el largo periodo impuesto por las disciplinas del Raja Yoga, el yoga de la mente. Lentamente, tramo a tramo, se va construyendo el puente mágico de unión entre los dos aspectos de la mente y convierte al cuerpo mental en un todo unido, coherente y poderosamente organizado en manos del yo superior, del pensador en su propio plano. Las disciplinas de la mente estabilizan la conciencia en la mente y poco a poco nos vamos adentrando en ese vacío, en esa aventura de no formas mentales y vamos aceptando la intuición. Eso es poco a poco, pero el primer requisito es trabajar la mente. Si no llegamos ni a trabajarla, no esperemos ascender al plano búdico. No ese es el camino que debemos seguir. Dice, en este momento sucede algo extraordinario. La mente del discípulo, convertida en un cuerpo perfectamente organizado y sutil, se hace potentemente invocativa al dinamismo de la acción mágica y se abre como una flor a las caricias del aliento monádico proyectado sobre el plano búdico. La mente del discípulo, convertida en un cuerpo perfectamente organizado y sutil, se hace potentemente invocativa al dinamismo de la acción mágica y se abre como una flor a las caricias del aliento monádico proyectado sobre el plano búdico. Hay un aspecto mágico de una transmutación de energías, de un acercamiento a una realidad que básicamente se describe como desarrollo de la intuición. De ahí que lo explique tan maravillosamente. Acción mágica que se abre como una flor a las caricias del aliento monádico proyectado sobre el plano búdico. Muy elegante. Entra entonces en actividad el fuego de la intuición. El Antakarana, o puente de arco iris de la conciencia, que hasta aquí había constituido el camino iluminado de integración de la mente, desaparece objetivamente del campo de percepción y observación del discípulo. Es curioso que nos cueste tanto construir el Antakarana que después lo obviemos por completo porque ya percibimos a nivel intuitivo y llegue el momento al recibir la cuarta iniciación que lo debamos destruir por la acción precisamente de la presencia de la mónada. Es decir, acabamos destruyéndolo. El cuerpo, lo que sería el Antakarana y el cuerpo causal. ¿Y cómo nos comunicamos? Pues a través de otro Antakarana que se crea a partir de ese momento y que en un momento dado, al haber agotado el karma y la capacidad que genera de volver a encarnar, para construirnos un vehículo artificial, un Mayavirupa, se hace una proyección de energía que se acaba densificando para utilizar una forma de un discípulo, un iniciado, de un maestro, con unas finalidades de servicio, no para hacer turismo, que es lo que a todos nos gustaría tener, el don de la bilocación, por ejemplo, ¿no? O proyectarnos. Todavía no ha llegado el momento, llegará, porque Urano y Mercurio hacen maravillas, si no el tiempo lo dirá. Dice el Antakarana, puente arcoíris de la conciencia que hasta aquí había constituido el camino iluminado de la integración de la mente, desaparece objetivamente del campo de percepción y observación del discípulo. Aparentemente deja de existir y el alma en tal estado se encuentra sola,
envuelta en los hálitos del misterio y la mente inmersa en un sobrecogedor vacío. Mente inmersa en un sobrecogedor vacío. Si habéis leído algo de alguien que haya tenido una experiencia iniciática elevada, igual relata que no ha visto, que no hay absolutamente nada, que no hay nada. ¿Qué quiere decir? Que ese vacío precisamente es donde está todo. Lo que pasa es que ese vacío no se puede entender, ni nos podemos acercar, no lo podemos percibir, no lo podemos todavía intuir si no hemos hecho esta transmutación que nos recomienda. No estamos perfectamente alineados. No hemos utilizado el antakarana para precisamente acortar la distancia entre la mente abstracta y la concreta. Si este trabajo no se ha hecho, no esperemos tener esa experiencia para nada. Dice, podríamos decir que es en esta fase trascendente de la evolución humana que el alma del discípulo se libera definitivamente del ritmo impuesto a los cuerpos por los señores lunares y entonces, de acuerdo con la presión misteriosa de la acción mágica y transmutadora, decide avanzar sola y sin caminos por estas sendas aparentemente sin fin, desoladas y estériles. Yo en alguna parte escuché una vez, estaba en inglés, la verdad es una tierra sin caminos, sin senderos. Algo así, creo que sí. La verdad es una tierra sin senderos, sin caminos. ¿Qué quiere decir? Que los caminos nos sirven en tanto y en cuanto vivimos en la dualidad y necesitamos marcar una línea, que esto el trabajo de 7 de Hércules, Libra, nos lo explica bien, las dos grandes líneas de fuerza. Pero lo que se trata es, mediante la intuición, hacer desaparecer ese camino e ir directamente a la esencia, hasta que llegue el momento que el camino, la esencia y la meta exactamente es todo lo mismo. Incluso hasta nosotros mismos formamos parte de todo eso. Pero eso tiene que venir por revelación, no por conocimiento libresco. Decide avanzar sola y sin caminos por estas sendas aparentemente sin fin, desoladas y estériles. No olvidemos que los señores lunares nos aportan dualidad y cuando son sustituidos esa energía por la que viene del señor solar, esa dualidad como tal de referencia desaparece. Dice este camino vacío y sin precedente alguno en la vida del aprendiz de mago, que el maestro Kutumi había definido como la senda de los héroes, surge así a la vista del discípulo y deberá recorrerlo solo, con valor y persistencia, sin esperar nada a cambio, salvo la seguridad del deber cumplido. Este camino, vacío y sin precedente alguno en la vida del aprendiz de mago, que el maestro Kutumi Lal-Singh había definido como la senda de los héroes, surge así a la vista del discípulo y deberá recorrerlo solo, con valor y persistencia, sin esperar nada a cambio, salvo la seguridad del deber cumplido. A mí me gustaría saber si tanta gente hay en el camino iluminado, en el discipulado, si realmente esperan algo, alguna recompensa, o están trabajando literalmente, como suele decir, por amor al arte, por servicio. Por servicio porque el compromiso interno va en la línea de servir, de prepararse continuamente y estar sirviendo continuamente, irradiando el alma. Yo no sé si alguien, para la pregunta lo dejaremos, espera alguna recompensa personal. Sería cuestión de hablarlo. Dice, los señores del fuego, los grandes devas agnisvatas de la mente, cuya naturaleza es solar, le ayudan sin que él se dé cuenta en tal intento y van iluminando su camino hasta el fin del proceso, hasta aquel momento en que la fusión del fuego de la razón pura, que proviene del plano búdico, transfigura su naturaleza y le impone el ritmo solar que ya desde entonces será una constante en su vida del discípulo. Un ritmo de elevada trascendencia que no podrá ser seguido por la totalidad de los elementos débicos que constituyen su cuerpo mental. Vamos a ver, a medida que nos vamos acercando hacia mundos más sutiles, más abstractos, evidentemente estas células, hablamos en sentido esotérico, acaban siendo galvanizadas por una energía diferente, una energía que no representa la dualidad de la materia concretizada, sino que responde al aspecto solar. Por lo tanto, el dinamismo que impone a los vehículos de la personalidad es total, pero no olvidemos que procede de la mente,
que la mente es el punto neutro que va a recibir la energía del plano búdico hasta que podamos recibir perfectamente, digo el plano manásico, hasta que podamos trabajar plenamente con el plano búdico. Ser sensibles a la procedencia, a la proyección que viene del átomo búdico permanente. Así que la intuición sea real en nosotros. Todavía no lo es. Voy a releer. Dice: los señores del fuego, los grandes devas agnisvatas de la mente, cuya naturaleza es solar, le ayudan sin que él se dé cuenta en tal intento y van iluminando su camino hasta el fin del proceso, hasta aquel momento en que la fusión del fuego de la razón pura, que proviene del plano búdico, transfigura su naturaleza y le impone el ritmo solar que ya desde entonces será una constante en su vida de discípulo, un ritmo de elevada trascendencia que no podrá ser seguido por la totalidad de los elementos débicos que constituyen su cuerpo mental. Le vienen las preguntas, familia. Dice: se producirá entonces el despertar interno a la vida divina y se le abrirá el sendero que conduce a la iniciación. El fuego mágico que surge del cetro iniciático, cuyo voltaje está regulado para cada tipo de iniciación, se introducirá oportunamente vía los chakras en los compuestos moleculares de los cuerpos físico, astral y mental del discípulo, efectuando en ellos grandes transformaciones. Se producirá entonces el despertar interno a la vida divina y se le abrirá el sendero que conduce a la iniciación. El fuego mágico que surge del cetro iniciático, cuyo voltaje está regulado para cada tipo de iniciación, se introducirá de manera oportuna vía los chakras en los compuestos moleculares de los tres cuerpos, físico, astral y mental del discípulo, efectuando en ellos grandes transformaciones. Venga, familia, reflexiones, aportaciones, conclusiones, preguntas. Adelante, no nos callemos, ¿eh? ¿No? ¿Nadie habla? ¿No? Es que A ver, adelante, no esto tan... último que has Dilo, esto directo. último que has hablado, Dime. el fuego este que va a transformar, claro, esto es para ya discípulos muy avanzados. Bueno, no importa. No, ¿Qué querías ya. preguntar? ¿Qué querías preguntar? No, esto que lo veo para discípulos muy avanzados, que nosotros, anda que nos falta. Bueno, a ver, ¿cómo? A ver, pero esto es evolución. Esta es la meta Ya. y es una meta temporal, ¿eh? No es definitiva, ¿eh? Es una meta, pero para empezar a salir de lo que es la mente concreta. Eso ya va bien tener esa percepción y el tiempo dirá a partir de ese momento. ¿Alguien Yo más? quería Dime, comentar, sí, yo dime. quería comentar dos cosas. Una Dime. de ellas, que él lo repite, pero a veces quizás no somos suficientemente conscientes, de que todo depende de la determinación Claro, el espiritual. aspecto Ahí voluntad, está clave. es total esto. Es definitivo. Esto sí se va repitiendo. Se va Y repitiendo. después, Dime. sí, dime. No, habla. No, bueno, y que yo después también he visto cuando hablabas del puente que destruimos, ¿no? Ujú. Porque ya podemos volar realmente, si te lo imaginas, o sea, si Claro, imaginas realmente un puente claro. que destruye, Sí. porque ya puedes volar porque realmente ya los caminos desaparecen, o sea, es como Ujú. si pudieras volar, exactamente. Por Sí, eso, sí, sí, como no hay sí. caminos, por eso te encuentras perdido, porque estás Ujú. volando, ¿no? Entonces, bueno, Exacto, sí, es sí. una analogía que me parece muy Ujú. interesante. Si nosotros, a ver, en esencia, en potencia, tenemos un potencial para la redundancia que es inconcebible para la mente concreta. No somos capaces de reconocer el potencial que tenemos. A mí me costó mucho cuando en cierto momento de mi vida alguien me dijo que era mucho más poderoso de lo que yo pensaba, pero no para halagarme, sino fue todo lo contrario, para hacerme ver una cosa, que ese poder interno lo tenía. ¿Qué pasó? Pues que por alguna razón yo no le presté la debida atención, y al no prestarle la debida atención, pues permití que ese poder se malgastara. ¿De qué manera? No poniéndolo al servicio de para lo cual fue invocado. Es decir, que tuve que aprender precisamente, pero bastante, a utilizar lo que ya tenía,
no aprender algo nuevo, no, lo que ya tenía. Claro, cuando uno viene de donde viene, del mundo que viene, católico, etcétera, etcétera, pues la mente es muy difícil reconocer que tienes unas cualidades que tienes que poner al servicio de los demás. ¿Por qué? Pues porque por la educación que has recibido te dicen que poco menos que eres un inútil total y realmente no debes de considerarlo. No obstante, la vida a través de crisis te enseña que ese poder interno de contacto con el alma sí que lo tienes. Y eso es una referencia que no debemos de perder nunca de vista. Ser fieles a ese contacto. Por lo tanto, él insiste, entiendo muchísimo, porque sabe que la gente por el camino se desvía. ¿En qué sentido? Pues pierde confianza, porque esto se ve un día y luego no se ve más, porque parece que se hayan olvidado de nosotros, pero en el fondo no es así. La energía está. Lo que pasa es que por alguna razón, vuelvo a insistir, no nos damos cuenta. Pero estar está, ¿eh? Eso no hay que olvidarlo. Estar está, ¿eh? No sé si te he respondido. ¿Algo más, Sí, familia? Sí, yo quería Dime. aclarar que cuando dice que en la construcción de ese puente Sí, mágico entre las dos mentes, sí, que sí, dice que sí. se va construyendo lentamente tramo a tramo, este tramo se da vida a vida, ¿no? Claro, porque esto en realidad nosotros decimos, a ver, no somos conscientes hasta una etapa muy avanzada de que estamos construyendo un puente, ¿eh? Ya, claro. Yo tuve mi experiencia particular que la he relatado algunas veces, fue el año 76 creo que fue, y de manera, precisamente el día 24 de septiembre, no lo olvidaré, y de manera muy especial tuve una visión y yo vi un puente. Era una zona como una especie de selva tropical, pero prácticamente lo único que había era niebla, pero sí que es verdad, se percibían las formas de los árboles y sí que me llamó la atención poderosísimamente unos pilares altísimos que mantenían una plataforma que era una carretera. Misteriosamente, un puente. Me di cuenta que la carretera acaba abruptamente. Caramba. Pues tardé como unos 20 años en darme cuenta de lo que era, ¿eh? Y fue por revelación a través de las meditaciones en la escuela Arcana que me di cuenta de lo que era. Y luego ya lo vi de otra manera, evidentemente lo vi de otra manera, muy diferente. Pero sí que es verdad que es una cosa que cuando te viene, y a ver, si yo tenía ya 19, pues si todavía no tenía los 20 años, 19, 18 tendría aproximadamente, en el 76. Y la verdad fue una revelación grandísima, porque no la había visto nunca y no la asociaba eso a crecimiento espiritual. No tenía ni idea de lo que era. Y mira por dónde vino. ¿Qué podemos Sí. hacer? Pues nosotros no es que nos demos cuenta a priori de que estamos construyendo, porque no es así, no, yo no lo veo así. Ahora, en un momento determinado sí que hay una referencia. Y a veces se tienen visiones muy, muy curiosas de que uno va por un camino y resulta que por debajo hay una vida, una relación, un aspecto de la vida humana que uno ya no le atrae para nada. Eso puede indicar que puede estar el camino medio abierto. Y luego hay otra situación muy curiosa que también me sucedió en un momento, cuando intenté en un momento determinado, años después, caminar por ese camino, transitar entre dos extremos, que se me estaba haciendo una prueba interna, y sí que es verdad el miedo que tenía a caerme. Es curioso porque no podía mantener el equilibrio. Iba caminando por un puente, prácticamente, nunca mejor dicho, un puente. Y curiosamente a mí me costaba mantenerme erguido porque había una desconfianza bastante palpable por mi parte a estar atento a lo que me estaba aconteciendo y darme cuenta que era una prueba para tirar adelante. ¿Algo más, familia? Sí, bueno, simplemente como comentario, si estamos construyendo o vamos a construir Sí, este sí. puente entre la mente concreta y la mente superior, entonces eso paralelamente tiene que ir habiendo un desapego de los otros dos cuerpos, Hombre, claro, porque no podemos servir porque a dos si no, no señores. puede No funcionar. podemos servir a dos señores, ¿eh? O Por eso. servimos al señor mental superior, a la mente abstracta, al señor solar, o servimos al señor lunar, que es la mente concreta. Claro, aquí está el problema. Porque es lo que te comentaba antes, no hay tanta definición. Uno no se da cuenta que está sirviendo al alma o está sirviendo a la personalidad, porque hay un punto en que esto, si no hay un poquito de intuición y sabe uno que es la intuición y no una fantasía, realmente no lo sabe.
Yo por mi propia experiencia me costó darme cuenta de una cosa y de la otra. Porque hay un punto que tú te pones en una tesitura de prácticamente de servicio, no estás deseando nada para ti, pero todavía no estás seguro si lo que estás haciendo realmente es fortalecer la personalidad, con todo esto que se nos dice, que sí hay que ser humilde, que yo esa palabra humilde, en realidad humilde significa conocerse a sí mismo, no lo que nos han dicho de arrodíllate y obedéceme, que es muy diferente la cosa, muy diferente el planteamiento cristiano del planteamiento acuariano. Pero aún así, teniendo una buena voluntad, uno no está muy seguro si las formas mentales que construye realmente están al servicio del señor solar o del señor lunar. ¿Qué se dice? Pues persevera, sigue en la meditación, mantén la contemplación y vendrá un día que habrá una certeza que es vía directa, vía intuición. Generalmente, si se estudia un poco de simbología y se practica lo que es el análisis de las formas, de los símbolos, poco a poco se va acertando. Pero es un camino que yo, por lo menos por lo que yo he vivido, de espinas, de espinas en el suelo y de piedras, pero que no es llegar y besar el santo, por lo menos como yo lo veo. No sé si te he respondido. Sí. ¿Algo más, familia? Bueno, mira, eso que dice Celia, que cuando se construye ya el segundo Antacarana ya empiezas a volar, yo creo que todavía debe ser más difícil la construcción, más costoso la construcción del segundo Antacarana que del primero, que de por sí ya lo es, ¿no? Porque si no, esa oscura noche del alma no existiría, ¿no? Eso viene después. Cuando se construye el segundo Antacarana, llega un punto que lo que te hace zozobrar totalmente es que, por un lado, la mente has comprendido el significado de las ideas, pero empieza a aparecerte algo, que es lo que hemos leído en estas diapositivas, ese vacío, esa no realidad hacia la cual te encaminas. Y claro, dices, pero vamos a ver, no puede ser esto porque yo vengo de donde vengo y yo lo que quiero es contactar de una manera clara con la tríada espiritual, pongamos el caso, ¿no? Pero ¿cómo se manifiesta? Con el gran vacío. O incluso llegarte a encontrar en determinada meditación en una sala que era como una esfera, un techo altísimo, que prácticamente te das cuenta que estás solo, que está completamente oscuro, y luego con los ojos cerrados te das cuenta que aquello está iluminado. Pero ¿por qué tú no lo ves? Es muy claro, porque tus sentidos y tu mente concreta no puede captar eso. Pero es que tampoco te ha ayudado la mente abstracta. Es una forma mental que viene, una imagen, que dura una micronésima de segundo, pero cuando la analizas dices, caramba, ¿y eso qué es? Pues tal vez es el lugar hacia donde yo me encamino, ¿no? ¿Por qué me encamino? A un mundo de vacío por completo. Por eso que yo lo veo todavía como más desconocido. Claro. Porque la mente concreta la conoces, la otra a veces te puede decir algo. Es otra historia, pero aquello es absolutamente desconocido todo. A veces es una apuesta. Exacto. Cuando se leen cosas de ciertas personas que han tenido experiencias así tipo Kundalini, se habla de unos niveles de que no hay mente. A veces hay gente que ha llegado a ese punto, ha llegado a percibir. Lo que sucede que a veces, también hay que repetirlo, no está el equipo mental construido de tal manera que se pueda pormenorizar al detalle la experiencia que ha acontecido. No siempre el cerebro físico registra de manera correcta, porque esto es un trabajo muy complejo. Si no hay un alineamiento, no esperemos milagros. Lo que sucede es que muchas veces hay pequeñas revelaciones, pero por falta de alineamiento y, por ejemplo, disciplina y purificación de los vehículos, pues que no hay forma de trabajar con ello. ¿De qué sirve tener una expansión de conciencia, una subida de Kundalini, por ejemplo, aquello que va subiendo, si después no somos capaces de aplicar ese voltaje? No somos, es decir, nos mandan un montón de kilovatios, como aquel que dice, ¿y qué hago con ellos? Por eso es preferible estar años y años picando piedra, que es meditando y vuelve otra vez al camino y vuelve otra vez al camino, que me he desviado otra vez y sin esperar recompensa, porque además cuando uno lo ve con perspectiva y mira para atrás 20 años atrás y dices, caramba, todo aquello fue para que yo mantuviera la disciplina. Yo con los años he reconocido
que infinidad de cosas que me han pasado y me siguen pasando, me pasan porque no tengo la suficiente paciencia. Así de claro. Y mira que realmente he tenido los hados del destino me han puesto delante de personas maravillosas y otras que me he preguntado, pero bueno, ¿de dónde han salido estos? Pues bueno, esta gente lo que ha conseguido muchas veces es sacarme de mis casillas. Pero también es verdad que me han puesto en situaciones complejas porque yo pensaba que la gente que se acercaba al sendero de una manera muy generosa, pues ya tenía ciertas cosas claras, y con los años he descubierto que nada de eso es verdad, nada de eso. Por lo tanto, sí que hay un anhelo de manifestar vida al alma, no lo pongo en duda, pero no se ha construido desde la primera puerta, desde la primera ladrillo no se ha puesto bien. Como no se ha puesto bien, la percepción que hay no es la correcta. A volver a hacerlo. No olvidemos que trabajar con ladrillos significa tener una mente concreta poderosa que pueda formar una figura en 3 dimensiones, y con eso construir la Gran Muralla China, por ejemplo. ¿Me entendéis? Es decir, cortar las piedras bien, ¿para qué? Para que la mente trabaje bien y las energías acaben realizando su trabajo. Es decir, una forma mental maravillosa es la Gran Muralla China. Como las pirámides, las catedrales, etcétera, etcétera. Pero esas están al alcance de cualquiera. Es decir, coge ladrillos, hazlos. ¿Cómo? Cosas concretas y poco a poco verás a qué obedece. Si no se ha puesto la primera hilera de ladrillos, no pensemos llegar a la meta porque no existe. ¿Qué es lo que yo noto en estos tiempos? ¿Algo más, familia? Oye, pues mira, ya que nadie dice nada, esto último que hemos leído, aquello de que los fuegos superiores que decía la Encarna, que descienden y transmutan, ¿no? Los cuerpos del búdico. Del búdico. ¿Esto ya forma parte de la redención o todavía es transmutación? Esto es la fuego superior, esto es la cuarta iniciación. Esto, o sea, que la tercera, redención. más que nada tercera, cuarta, es decir, la tercera iniciación nos enseña al 100% cómo es la mente concreta, pero ya lo hemos hecho el trabajo antes. Lo que pasa es que el cetro aplica una energía, un fuego, que acaba quemándolo y te permite, si realmente estás perfectamente alineado, tener los canales abiertos. Otra cosa es que por circunstancias karmáticas, que nunca se sabe, porque bueno, ha habido discípulos que por algún motivo no es que hayan errado, es que habría que saber qué es lo que pasó internamente, no lo sabemos, nos callamos. Se apartaron del guión establecido, ¿vale? Si uno se esfuerza continuamente, lo que sucede cuando después de estas iniciaciones, según se dice, que esa energía está ahí, es una fuente de eterna juventud, es fuego en realidad lo que tiene. Y claro, eso está para que agote los vehículos de expresión que tiene. ¿Con qué finalidad? Que se vaya de esta encarnación sin el regustillo ese de volver a experimentar. Eso pasa en la cuarta iniciación, por eso va precedido de ese tormento, ese vacío absoluto, ese abandono por parte del ashram, del maestro, de la jerarquía, y decir, ala, apáñatelas. Es una prueba que si la miramos bien, si habéis leído un poquito, las órdenes religiosas tienen la costumbre, sobre todo la Iglesia Católica, que es la que conocemos más nosotros, de que a sus futuros sacerdotes, cuando les falta poco para cantar misa, les dan como medio año, un año de sabático. Muchos ya sabéis que no vuelven, ¿no? No cantan misa y ya no vuelven. Y las monjas muchas no vuelven. ¿Pero por qué no vuelven? A ver, es que es comprensible, porque uno lo que quiere hacer es lo mismo que pretendía por esa vía, pero sin tener que renunciar a una parte de su personalidad que la encuentra totalmente razonable, ¿no? Claro, la prueba del celibato, que para eso se hace esta prueba básicamente, para saber quién realmente está dispuesto a seguir. Pasa que la manera que entienden la prueba del celibato es muy densa, no va por ahí el tema del celibato, va por otro lugar, pero bueno, lo dejaremos en el aire. ¿Algo más? ¿No? Bueno, sí. Solo una cosa. Yo de cuando en cuando, y esto es repetitivo, pierdo trenes y pierdo autobuses. Sí. O sea, debe ser otra forma de estar atento, ¿no? Sí, me imagino, ¿no? Porque siempre digo, oye, mira, has vuelto a soñar que se te escapa, que ya estás diciendo... Es decir, ¿son sueños, experiencias que estás fuera del cuerpo? ¿Que pierdes algo?
No, simplemente sueños. Sueño que que estoy planeando que voy a coger el avión o que voy a coger el tal, pero parece que no acabo de llegar, ¿no? A cogerlo. Bueno, eso significa a lo mejor anhelo por tu parte, ansiedad, preocupación. Eso debería de cambiar. ¿En qué sentido? Mayor confianza, ¿no? Tal vez, tal vez. Puede ser. A mí, por ejemplo, hace años cuando viajaba más en vacaciones, pues sí que es verdad que alguna vez siempre me venía un sueño una semana antes de que perdía el pasaporte, perdía el billete, que no sé qué, que me encontraba perdido en un aeropuerto. Esto me pasó varias veces. Es una forma de decirte, vigila, pero en el fondo eran mis limitaciones, mis miedos. No, no me ha Ya. pasado nada, pero he visto gente que le ha pasado mucho, cosas muy raras en los viajes y la verdad, cuando estás a miles de kilómetros de tu país y no hablas el idioma, eso es complicadillo, es complicadillo. Bueno, yo lo relaciono más con metas espirituales, Sí, cosas que aún no no están maduras, claro. que anhelo o que quiero Ujú. hacer, pero que no llego a Es que materializarlas. Yo es con lo que relaciono, ¿eh? el viaje físico que nos gusta hacer algunos, o todos los que tenemos algo en Sagitario, para ello de los viajes, en el fondo es el anhelo que tenemos de alcanzar el ascendente, el propósito del alma. Por lo tanto, Exacto, siempre que pensemos en un viaje, oye, hay que algo me falta, algo que se me cierra la puerta de embarque, que llego tarde al control de pasaportes, de seguridad, etcétera, etcétera, es un anhelo de contactar con el alma, evidentemente. Y hay ujú, limitaciones. Lo que pasa que, claro, ¿qué hace el cerebro? Recurre a las imágenes que ya tenemos. ya, No puede generar una imagen por sí mismo porque así no tiene referencia, no puede. ¿A qué recurre? A cosas caducas, a claro, cosas que ya las conoces y sabes que cuando esto aparece significa aquello otro. claro. Sí, yo lo entiendo así casi siempre. En realidad, lo que él pretende en la enseñanza esotérica, tanto la de Vicente como la de Krishnamurti, como la del tibetano, hay una fase que, a ver, él lo dice mucho en Magia, en Introducción al Agni Yoga, acordaos cuando estábamos en Amigos de la India. Él dice, hay un momento que la mente concreta se pierde. A ver, yo os tengo que decir que yo me he llegado a angustiar a veces porque en plena calle, yendo a lo mejor iba para Amigos de la India o venía de allí, no sabía bien de dónde venía ni quién era ni nada de nada, me llevaban los pies. Claro, esto cuando ha habido una mente que ahí tiene ganas de controlarlo todo y estar segura de todo y esto está aquí y esto está allá, la verdad es un poquillo difícil de soportar la primera vez. Luego con el tiempo se ve, lo que él dice es muy importante, no perder la calma. Y es verdad, cuando no se pierde la calma, al final todo se van encendiendo todas las luces, ¿no? Y sabes dónde estás, de dónde vienes, lo que has hecho y lo que vas a hacer, nada más. Pero hay un momento que hay un vacío. Claro, él se pide la enseñanza que goces de ese vacío. Pero claro, si uno está por la calle y tiene que cruzar una avenida, hay mucho tráfico y los coches van como van y el semáforo va rápido, realmente si yo me deleito en lo que estoy viviendo, no con los sentidos sino con la conciencia interna, yo no sé si voy a caer al suelo, que ya me ha pasado muchas veces, si me voy a meter donde en el autobús que no es y voy a coger un tren que me vaya a otro sitio, por ejemplo. Claro, eso hay un poco de prevención, no un miedo declarado, pero prevención. ¿Qué pasa? Que la experiencia viene y uno no se deleita en ella, sino que intenta refrenarla. Porque no sabe qué va a pasar. Aquello que cruzas una puerta y resulta que no te acuerdas de quién eres, ni qué estás haciendo, ni de dónde has venido, ni nada de eso. Que de estos casos hay muchísimos. No sé si me he explicado. Sí. Sí. ¿Alguna pregunta más y continuamos, familia? ¿No? Gloria, ¿quieres preguntar? ¿No? ¿No? Venga, continuamos. Dice, se produce en cada uno de ellos el proceso alquímico de la transmutación, la conversión en oro espiritual de las tendencias inferiores de la personalidad. La conversión en oro espiritual de las tendencias inferiores de la personalidad. Mira, esto viene como anillo al dedo. Dentro de 2 días tenemos el nacimiento de la luna en Escorpio y Escorpio pretende obtener la luz precisamente de las limitaciones de los deseos. ¿Cómo lo hace? Transmutándolo. El deseo de Tauro en Escorpio se convierte en valor. Hay que convertirlo en valor, que en el fondo es la luz que Tauro preconiza. Fijaos que esta relación nos hace pasar una pesadilla terrible, terrible, porque esa famosa hidra
que tiene 3 cabezas, en el fondo son 9. 9 es el número de la iniciación. Una de dos: o le damos una salida correcta a esas 9 cabezas, o lo que pretende Sagitario, vivir la vida del iniciado, no lo conseguiremos. Es la prueba más difícil en el plano físico, para la jerarquía. Lo que pasa es que para la jerarquía no cuenta la segunda iniciación, pero sin ella no vamos a ninguna parte. Es transmutar el deseo en aspiración. Aparentemente todo el mundo dice que es muy sencillo. Yo desde que empecé, la gente te dice que el desapego, sí, poco menos que han decretado que no tienen apego y no tienen apego y no tienen, como el que no tiene karma. Bueno, yo lo que me he dado cuenta con los años, que no es tanto ese apego a placeres, sino tal vez a una forma de inspiración, una forma de conocimiento que uno lo liga con lo más sublime. Luego hay gente que directamente habla de no tener absolutamente nada, y yo creo que eso más bien es un apego a no tener nada, no a tener la luz que necesitamos para servir, porque la luz al final no es para nosotros, es para los demás. Dice de ahí el por qué la magia y la alquimia son ciencias consustanciales. La magia y la alquimia, el proceso de transmutación, de redención de la sustancia, en su más armoniosa compenetración, se realiza en la vida de la naturaleza humana el proceso místico de redención de la sustancia. Que la redención de la sustancia es la tercera iniciación, la subida a la montaña, vaya, al monte Tabor, ¿no? ¿Con qué idea? Pues la idea es, primero, liberar al ángel solar y sobre todo ponerse de rodillas. Aquello de que Capricornio le cuesta las rodillas y toda la historia, bueno, esta cabezonería natural del elemento tierra, pues no hay más remedio que comérsela. Y comérsela de una manera reconociendo, mira, pues no puedo como personalidad, pero como alma sí. Dice, los devas lunares, redimidos y transfigurados a fuerza de resistir la presión de las tremendas fuerzas solares que les imponen los señores de la mente iluminada, constituirán las nuevas energías que desde aquellos momentos deberá utilizar el discípulo, convertido ya en un mago blanco, en un iniciado de la gran fraternidad blanca. Los devas lunares, redimidos y transfigurados, la tercera iniciación, a fuerza de resistir la presión de las tremendas fuerzas solares que les imponen los señores de la mente iluminada, constituirán las nuevas energías que desde aquellos momentos deberá utilizar el discípulo, convertido ya en un mago blanco, en un iniciado de la gran fraternidad blanca. Suena muy bonito, ¿verdad? Pero hay que picar mucha piedra. No voy a decir tanto como la cordillera de los Pirineos o de los Himalayas, pero francamente hay que picar mucha piedra. Y nunca dar nada por sentado. Dice, el periodo que le sigue, el proceso post-iniciático, podríamos decir, es realmente indefinible, salvo que la estatura espiritual del observador o del investigador esotérico le permita ascender conscientemente a los niveles búdicos, cosa que solo pueden hacer los grandes iniciados. Ya nos está diciendo algo con respecto al plano de la razón pura, plano búdico. Nosotros podremos haber tenido en nuestra vida microsegundos de intuición, vamos a hablar en esos términos, pero poder estabilizarnos en ese lugar, no olvidemos que eso se consigue no por tener un trabajo mental impecable y una atención plena. Eso se consigue solamente manteniendo esto que se ha dicho, la atención plena y todo este contacto interno, pero aplicándolo en el plano físico a través de alguna actividad, ya sea meditación, enseñanza, lo que sea, incluso haciendo de jardinero, de barrendero, de taxista, se ha de aplicar esa energía. Si no, no se consigue ese vacío profundo que nos mantendría en esos niveles búdicos. Por eso se dice que hay muchísima piedra que picar, pero muchísimo. Lo que pasa es que en un momento dado desaparece ese esfuerzo aparentemente que se ha realizado, porque lo mirábamos en términos de personalidad, lo que hay es una realidad nueva, para la cual, por mucho que nos habíamos preparado, resulta que no era lo que uno esperaba, pero les hacía totalmente la visión y la experiencia. Dice, lo único que les es permitido al observador espiritual dotado de clarividencia superior, pero no revestido todavía de las cualidades del maestro, es cifrar su atención sobre el cuerpo mental del iniciado y ver desde allí lo que ocurre en su vehículo astral, el cual, como esotéricamente se sabe, está misteriosamente conectado con el plano búdico.
De ahí que si uno tiene un mundo emocional apacible, suave, relajado, está en mejores condiciones de poco a poco tener una mente poderosa, apacible, que tenga ese halo suave, aromático del cuerpo emocional, y al final, vía imaginación, vía focalización, vía visualización, se pueda poner en un nivel elevado. Pero vuelvo a insistir, esto se consigue picando piedra. Picando piedra. Por lo tanto, no aspiremos a la meta si antes no tenemos callos en las manos, del martillo y venga. Si no tenemos callos en las manos y en los pies, quiere decir que el trabajo no lo hemos realizado. Simbólicamente estoy hablando. Dice, el vehículo astral aparece límpido y transparente, sereno y armoniosamente equilibrado. Los pequeños dioses lunares, los Pitris, que no pudieron resistir la ígnea presión interna, fueron expulsados al producirse la disociación de kama manas. Para el observador clarividente, entrenado en este tipo de percepciones, el cuerpo astral del discípulo aparece ahora envuelto en un ovoide luminoso que irradia, además de los suaves colores rosado, amarillo claro y azul celeste de las emociones superiores, unas fúlgidas transparencias de intenso color azul índigo que, como estallidos de luz radiante, se proyectan desde el plano monádico a través del cuerpo búdico. Para el observador clarividente, entrenado en este tipo de percepciones, Vicente estaba muy entrenado, el cuerpo astral del discípulo, hoy sale con mayúsculas, ya es un iniciado, aparece ahora envuelto en un ovoide luminoso, un huevo, que irradia, además de los suaves colores rosado, amarillo claro y azul celeste de las emociones superiores. Rosado, amarillo claro y azul celeste. No sé si algunos de vosotros llega a ver precisamente esos colores. A lo mejor se ve bastante amarillito o se ve bastante rosadito, pero un rosado que es como si casi transparente. Y el amarillo a veces un poquito más o menos como el que aparece en esta diapositiva, pero más suave, más no tan concentrado. Y el azul sí que se parece bastante a esta diapositiva, lo que aparece aquí. Ahora os voy a contar un secreto. ¿Sabéis por qué están estos colores? No os lo he dicho nunca, ¿no? No es que un día se me ocurriera observando el arco iris hacerlo. Ya sabéis que yo cuando hago una cosa, os lo he dicho muchas veces, lo he aprendido de Vicente, de la Escuela Arcana, yo hago un silencio y de forma automática empiezo a trabajar. Y cuando se trataba de poner el fondo para estas presentaciones de magia organizada planetaria, utilizando un programa de estos de PowerPoint, de presentaciones, pues me fui a lo más básico. Fui suavizando los colores y, sorpresa mía, mira lo que me sale. Me salió un blanco que no era un blanco del todo, tenía una tonalidad rosada si lo veis bien, me salió un amarillo y me salió un azul, otra tonalidad rosada y me salió un rojo y al final un espacio en blanco y verde. Bueno, pues en el fondo me retraté bastante. Lo dejo en el aire. Me retraté bastante. Pero mira por dónde, como no había salido nunca el tema y ahora aparece, pues os digo por qué están esos colores ahí. Imagino que os habíais dado. Y para las personas que preguntaron una vez por qué las flechas estas, esto es para el montaje. Porque al estar una sí y otra no, antes ponía una de un color y otra de otro, pero eso me fatigaba más, me daba más trabajo. Era por esa razón nada más. Ya sabéis algo más. No lo puedo decir todo el primer día porque si no se da el ambiente, las circunstancias, yo no puedo hablar. Voy a repetir, Dice, el vehículo astral aparece límpido y transparente, sereno y armoniosamente equilibrado. Los pequeños dioses lunares que no pudieron resistir la ígnea presión interna fueron expulsados al producirse la disociación de kama manas. Para el observador clarividente, entrenado en este tipo de percepciones, el cuerpo astral del discípulo aparece ahora envuelto en un ovoide luminoso que irradia, además de los suaves colores rosado, amarillo claro y azul celeste de las emociones superiores, unas fúlgidas transparencias de intenso color azul índigo, que como estallidos de luz radiante se proyectan desde el plano monádico a través del cuerpo búdico. Sublime, ¿verdad? Dice, parece una tónica general, aunque trascendentemente mágica, en tal estado de evolución
que el cuerpo astral del iniciado refleje ciertas características monádicas, siendo el color azul índigo cada vez más potente y radiante, en el que va definiendo este cuerpo, junto con el bellísimo color amarillo claro que corresponde al plano búdico. Genial este Vicente, ¿eh? Genial el maestro, genial. Dice, al llegar a la quinta iniciación, el color azul índigo, que expresa la suprema jerarquía del universo, pasa a formar parte integrante del aura espiritual del adepto. Al llegar a la quinta iniciación, el color azul índigo, que expresa la suprema jerarquía del universo, pasa a formar parte integrante del aura espiritual del adepto, junto con el color característico que corresponde a su particular rayo monádico, el cual, al igual que el de los logos planetarios del sistema solar, es uno de los 7 subrayos del segundo rayo de amor-sabiduría que caracteriza el plano monádico solar. Plano monádico solar. Subrayos del segundo rayo de amor-sabiduría que caracteriza el plano monádico solar. Al llegar a la quinta iniciación. A ver, como este hombre no habla de lo que le han contado, sino que hablaba de lo que vivía, cuando habla con esta rotundidad de la quinta iniciación o de la cuarta, a ver, hay que decir que probablemente estuviera ya en ese estado de conciencia, por lo menos la cuarta. Dice, estas ideas, como podrán ustedes observar, se apartan bastante por su propia vastedad de las que tienen que ver únicamente con la actividad mágica de los constructores débicos de los cuerpos físico, astral y mental de los seres humanos, con los cuales la humanidad en su conjunto se halla tan potentemente vinculada que no podemos quedar estancados en las obras menores de la magia organizada planetaria. Estas ideas se apartan bastante por su propia vastedad de las que tienen que ver únicamente con la actividad mágica de los constructores débicos de los cuerpos físico, astral y mental de los seres humanos, con los cuales la humanidad en su conjunto se halla tan potentemente vinculada, pero no podemos quedar estancados en las obras menores de la magia organizada planetaria. Hay que trabajar en vistas a tener esa expansión de conciencia que nos habla de un iniciado o de un adepto. Sabiendo que hay regiones de nuestro propio ser en donde la magia, tal como la conocemos, es decir, como una manifestación del propósito divino en la vida de la naturaleza, se expresa de manera totalmente incomprensible para nosotros, y donde los constructores de la magna estructura solar en los planos superiores del sistema son unos ángeles cuya elevada jerarquía y espiritual evolución escapan totalmente a la comprensión de nuestro entendimiento humano. La obra de los constructores, bueno, no sé qué grado de contacto con el reino andébico debemos tener, pero que verdaderamente yo lo veo que estamos muy lejos todavía de este nivel, pero muy muy lejos. No obstante, hay que hacer lo posible para trabajar y trabajar en la línea de que ese silencio que generamos atraiga la atención de los ángeles y cuando se haya producido, obviamente ser fieles a la misma. Y poco a poco se verá, no ponernos metas, no funcionamos así. No obstante, y utilizando el principio hermético de la analogía, podemos asegurar que las reglas mágicas de construcción seguidas por estos excelsos devas son idénticas a las que rigen la obra de los pequeños constructores del más insignificante compuesto molecular. Nuevamente, la analogía funciona como es arriba, es abajo, relación entre el macro, arriba, y el micro, abajo. Dichas leyes de construcción, tanto en el macrocosmos como en el microcosmos, siguen el principio oculto formulado en el conocido axioma la energía sigue al pensamiento, teniendo en cuenta que la actividad que surge de cualquier centro de conciencia creadora es técnicamente pensamiento o ideación. La energía sigue al pensamiento. La actividad que surge de cualquier centro de conciencia creadora es técnicamente un pensamiento o una ideación. Pensamiento o idea, acción. Una idea que se va a poner en movimiento, ¿verdad? Si no, no tiene ningún sentido. La energía es la vida de los devas,
los ángeles que pueblan la infinita vastedad del espacio. La energía es la vida de los devas que pueblan la infinita amplitud del espacio. Cuando la ideación que surge de una definida intención se revista de energía, tenemos una creación mágica en la cual la luz de la ideación ha sido sumergida dentro de una forma de sustancia, dando como resultado un proceso más o menos largo de expresión de la idea a través de la forma que le han dado los devas constructores. Vamos a repetir. Cuando la idea-acción que surge de una definida intención se revista de energía, tenemos una creación mágica en la cual la luz de la idea-acción ha sido sumergida dentro de una forma de sustancia, dando como resultado un proceso más o menos largo de expresión de la idea a través de la forma que le han dado los devas constructores. Un ejemplo claro de todo este proceso es precisamente esa formación de esa unión entre el óvulo y el espermatozoide que acaban configurando precisamente esa célula que al final se convierte en el embrión y al final acaban dando vida, dando un cuerpo físico a un alma en el plano karmático. Es un proceso mágico de ángeles constructores. Un proceso mágico de ángeles constructores. ¿Con qué van a construir estos devas? Pues con el material que tienen, ya lo sabemos. Pero cuando trabajamos a niveles superiores, esos ángeles no cogen la sustancia, la energía, la masa, la materia de construcción de algo que está caduco, que procede del anterior sistema, sino que es energía solar. Es muy diferente una energía de la otra. Creo que todavía no tenemos una idea de lo que clara, porque no tenemos experiencia en ese sentido, de lo que significa esa diferencia, a no ser que haya habido momentos espontáneos de revelación. La ley mágica de construcción o de sustanciación de la energía sigue siempre el proceso mental de ideación. Viene a ser como una proyección de luz que se infunde en la materia en virtud del trabajo humilde, lento y callado, frecuentemente ignorado aún para los investigadores del mundo oculto, de los aparentemente insignificantes constructores débicos o dioses lunares. La ley mágica de construcción o de sustanciación de la energía sigue siempre al proceso mental de ideación. Viene a ser como una proyección de luz que se infunde en la materia en virtud del trabajo humilde, lento y callado, frecuentemente ignorado aún para los investigadores del mundo oculto, de los aparentemente insignificantes constructores débicos o dioses lunares. Hay que decir que han habido muy pocos que realmente el tibetano sí que le dedica unas 400 páginas a un juego cósmico al mundo de los devas, pero de la manera que lo hace Vicente es mucho más ameno, es más humano la presentación que hace. Entiendo que para una gran parte de la gente que está en el camino es más interesante esa presentación, que debe ir acompañada con la que hace el tibetano, claro está. Pero lo hace de una manera muy asequible, muy asequible. Ellos construyen la vastedad infinita de elementos químicos en sus variados niveles sobre los cuales se erige la soberbia estructura del sistema solar. La verdadera obra mágica comienza aquí, en este trabajo preliminar de los constructores débicos lunares, adaptados al trabajo de construcción de formas densas. Tales devas manipulan con maravillosa pericia la energía etérica vitalizada con el prana solar, la sustanciación con su propia vida y le imprimen el sello de la creación. Tales devas manipulan con maravillosa pericia la energía etérica vitalizada con el prana solar, la sustanciación con su propia vida y le imprimen el sello de la creación. La verdadera obra mágica comienza en ese trabajo preliminar de los constructores débicos lunares, adaptados al trabajo de construcción de formas densas. Construyen la vastedad infinita de elementos químicos en sus variados niveles sobre los cuales se erige la soberbia estructura del sistema solar. El átomo físico
o cualquier elemento químico observado desde el ángulo oculto no es más que energía etérica procedente del cuarto subplano físico, dinamizada con energía pránica o solar y sustanciada por los constructores débicos de la forma, de manera tal que pueda servir de cáliz o de tabernáculo a cualquier diminuta entidad espiritual, a una misteriosa criatura de ascendencia monádica, cuya misión es evolucionar a través del complejo universo molecular surgido de la interminable línea estructural de los elementos químicos. Un átomo físico o cualquier elemento químico, observado desde el ángulo oculto, no es más que energía etérica procedente del cuarto subplano físico, dinamizada con energía pránica o solar y sustanciada por los constructores débicos de la forma, de manera que pueda servir de cáliz o de tabernáculo a cualquier diminuta entidad espiritual, a una misteriosa criatura de ascendencia monádica, cuya misión es evolucionar a través del complejo universo molecular surgido de la interminable línea estructural de los elementos químicos. A fin de cuentas, que construyen un tabernáculo donde una entidad va a acabar evolucionando. Si lo aplicamos a nosotros, la mejor obra de magia es precisamente la formación de un embrión, de un ser humano. Con el tiempo, este ser, esta entidad, acabará siendo humana de verdad, acabará manifestando el alma. Ahora vienen las preguntas. Dice: a la totalidad de esta infinita e increíble cantidad de minúsculas criaturas espirituales que evolucionan en el seno de la materia o de la sustancia molecular de cada plano del sistema, se la denomina esotéricamente corriente espiritual de vida atómica. Corriente espiritual de vida atómica, y su función es constituir las bases sustanciales del universo, de los planetas y de todos los cuerpos en la vida de la naturaleza, desde los más sutiles a los más densos. A la totalidad de esta infinita e increíble cantidad de minúsculas criaturas espirituales que evolucionan dentro de la materia o de la sustancia molecular de cada plano del sistema, se los llama esotéricamente corriente espiritual de vida atómica, y su función es constituir las bases sustanciales del universo, de los planos y de todos los cuerpos en la vida de la naturaleza, desde los más sutiles a los más densos. Lo vemos, ¿no? Más o menos. Vienen las preguntas. ¿Ninguna? ¿Ninguna? ¿No? Bueno, oye, una cosa. Dime. Ahora estaba pensando en lo que hablábamos. Y bueno, lo primero que se me ocurre es que realmente tenemos que tener creencia de que los Devas existen, porque si no creemos en ellos es difícil. Después tenemos que tener atención en ellos para que se manifiesten, ¿no? Claro. Entonces, bueno, esto es un trabajo de concienciación. Tendría que concienciación. ser como muy, bueno. Claro. O sea, tendría que ser como muy, imprescindible de hacer, ¿no? Claro. Si realmente Sí. A ver, el trabajo es complicado, pero este trabajo que es complicado, en realidad, a ver, si tenemos una mente materialista, no lo vamos a entender. Por eso es tan importante y muy interesante la aportación que nos ha hecho Vicente, en el sentido de que posibilita ni más ni menos la aceptación de este mundo. No olvidemos que para la presentación de la enseñanza esotérica del siglo XIX y del XX se partía de un presupuesto muy mental, un punto de partida muy mental. Si no existe esa sensibilidad hacia la experiencia que podemos llamar mágica, que tiene una componente astral muy considerable, pero dependerá de nosotros si lo queremos vivenciar desde el plexo
o desde una región más sublime, más elevada. Si lo trabajamos así, sí que funciona el mundo de la creencia. Si no hay un mínimo de creencia en nosotros, el contacto con el reino angélico no será factible. No sé si me explico. ¿Me explico o no me explico? ¿Qué quieres decir de creencia en nosotros? En la capacidad que tenemos de contactar vía astral con estas entidades. Hemos dejado de lado el mundo astral porque se nos enseñó así, y luego resulta que el mundo astral debidamente trabajado es un campo de experimentación, y no olvidemos que el campo de trabajo de los discípulos no es el mental, es el astral, donde están los conflictos. Lo que pasa es que debemos ir a los planos más sutiles, sus planos más sutiles, más refinados. Es todo un proceso, ¿eh? Es un proceso, claro que es un proceso. Es un proceso, pero fuerte, fuerte. Fuerte, fuerte, fuerte. ¿Los demás? Tranquila. Y una cosa, esto de que en nuestro propio ser hay regiones de magia y que es una manifestación del propósito de Dios, esto sí es la evolución, ¿no? ¿Del propósito de Dios cómo? Sí, aquí hay regiones de magia que son como una manifestación del propósito de Dios, que Es supongo una que es la forma de evolución. entenderlo. Lo que pasa que si hablamos del propósito de Dios y lo dejamos así en sentido como muy amplio, no, la definición que hacemos no es esotérica, es más bien de la línea devocional, de la línea mística, que dice que Dios es luz, que Dios lo hace todo. En realidad Dios lo hace todo, pero la parte constructora de las formas, a través de las cuales se manifiesta como el sistema solar, no lo hace Dios. Esa idea está en su mente, y sus grandes compañeros de viaje, los grandes arcángeles, le construyen según el patrón que él tiene. Es como nosotros, como todavía no hemos sabido distinguir entre el yo superior y el inferior, no olvidemos que el inferior lo han construido con la idea que como nosotros como almas llevamos. De otra manera, si no se produce el milagro de la revelación individual, un poco por lo menos no vamos a entender el milagro de la gran revelación, que es el Creador. Teniendo en cuenta que hay una diferencia entre soñar, idealizar, imaginar, y otra cosa muy diferente, acotarnos a un patrón determinado, a unas 4 esquinas, por ejemplo, es decir, un cuadrilátero, y trabajar ahí dentro. Es muy diferente, ¿eh? Focalizamos las energías mejor trabajando dentro de un cuadrilátero, porque no tenemos conciencia para trabajar dentro de un círculo todavía, ¿eh? Eso todavía no ha llegado. Llegará. ¿Lo vemos o no? Dime. Sí, pero en esas circunstancias, yo creo que muchas veces en la vida, no creo que yo sea la única, como mágicas, Jesús. O sea, te pasan cosas buenas que no esperabas. Cuando hablamos de contacto débico, no es todo aquello que a mí me gusta, sino aquellas aportaciones del reino angélico que me van a servir para potenciar mi campo de servicio. La esfera personal está ahí, está implícitamente unida, pero hemos de abstraernos de esa influencia personal, porque entonces esos devas probablemente no tengan esa evolución que necesitamos para avanzar. Si el deva viene en la línea de presentarnos un reto y una oportunidad para extraer de nosotros lo mejor, bienvenido sea. Si nos viene para, ni más ni menos, decirnos lo de siempre, pues como que no. ¿Me explico? Todos tenemos experiencias, faltaría más, todos. Pero si estas experiencias son continuas, y cada día tengo una por la mañana, por la tarde y al anochecer, a lo mejor no es el tipo de devas que necesitamos. Eso ya tiene que ser parte de cada uno discernirlo. Lo vemos, ¿no? Sí. Jesús, dime. Yo quería... A ver. Venga, va, no nos paréis ¿hablo tanto. yo? No Vale. paréis tanto. El contactar con el mundo astral, Sí. eso es en los sueños, ¿no? ¿Y por qué tiene que ser en los sueños? Ah, A ver, se dice que hay que salir del cuerpo para acceder al astral, ¿no? Esto es lo que se dice.
pero no es lo mismo, no será lo mismo salir por el plexo solar, el ombligo, que salir por unos centros más abiertos, por debajo de los pechos, a la altura del corazón, por la garganta, por el entrecejo o por la cima de la cabeza. No será lo mismo, digo yo, no sé. Entonces, ¿quieres decir que eso es fuera del sueño? A ver, te he dicho antes que se dice que para salir, para ser consciente del plano astral, la conciencia, hay que trasladarse como almas al plano astral. Y te he remarcado que no es lo mismo salir por el plexo solar que por debajo de los pechos, que por el corazón, que por la garganta, el entrecejo o por la cima de la cabeza. ¿Lo vemos? Pues Sí. no. A ver, Encima me a ver, refiero cómo bueno, a no ver, sé. ¿qué? No, que digo yo, cuando se sueña no es lo que estás diciendo, ¿no? Cuando se sueña, generalmente lo que llamamos sueño nosotros es la vuelta del plano astral, de la experiencia que hemos tenido, que como la mente no tiene todavía un suficiente entrenamiento y no sabe cómo puede colorear eso que ha percibido, pues lo coge con todo lo que la mente, y sobre todo el cerebro tiene. ¿Qué pasa? Que esas imágenes, esas construcciones, que a veces son absurdas por definición, Sí, son absurdas. hablan de algo que sí que realmente ha acontecido, pero realmente el atrecho lo hemos puesto nosotros, el decorado lo hemos puesto nosotros. Todo ficción. Todo ficción. ¿Me explico? Entonces, ¿quieres decir que esas salidas que tú cuentas lo haces No, yo despierto? no lo hago. A ver, no Bueno, digo que lo haga, no. Bueno, no, que tú dices, eso que me estás explicando, se tiene que hacer despierto. A ver, existe una visión astral en conciencia de vigilia. Visión astral. Pero el discípulo, el estudiante de esoterismo, debe de estar dispuesto a entrar y salir continuamente del cuerpo. A salir continuamente del cuerpo físico, y entrar. Y con una conciencia clarísima, una continuidad de conciencia total, para reportar lo que hay en un plano y en el otro. Y esto se hace en determinados momentos, que cuando por razones de servicio se tiene que salir, se tiene que estar arriba el tiempo que sea, y realmente se debe de volver a tomar posesión del cuerpo. A ver, no se trata de que cambiemos las palabras, es decir, me he despertado. Ojalá llegue el día que digamos, no, he realizado un viaje, una salida, he estado debatiendo esto y realmente vengo con una idea más clara. No creo que tengamos una idea aproximadamente de lo que significa eso. Sí que, según el entrenamiento de cada uno, tenemos una base que en determinados momentos, psíquica, nos permite ni más ni menos percibir pues que realmente tenemos una visión en conciencia de vigilia que es astral. Eso ya cada uno debe saber si están abiertas determinadas puertas y por ahí puede ver. Yo quería decirte, Dime. El otro día, mira, no sé si decirlo, pero el otro día estaba yo aquí en el ordenador y me quedé dormida y me desperté, la mente se despertó, pero me di cuenta que mi cuerpo estaba dormido. ¿Y cómo puede ser eso? Me hizo digo, qué cosa más rara. ¿Pero tenías conciencia de vigilia o estabas fuera del cuerpo? No, me desperté yo, mi mente se despertó y me di cuenta de que mi cuerpo estaba dormido. Eso es una percepción probablemente de otro plano, no de este. Sí. No, bueno, ¿sí? Yo no vi otros planos, solo... A ver, si el cuerpo físico, como dices, está dormido, no sí. lo puedes mantener erguido, ni mucho menos ni puedes caminar. No, estaba sentada. Y bueno, ¿y tú crees que se despertó la mente o te despertaste tú? Yo no sé, será que el cuerpo estaba inmovilizado, pero la cabeza estaba en su sitio? Sí, es decir, en un momento me desperté yo y me di cuenta que estaba despierta, pero me di cuenta que mi cuerpo estaba dormido. Bueno, estaba dormido. Completamente, una cosa rarísima, digo, no sé. Una cosa rarísima. Sí. Tu cuerpo estaba dormido, una cosa rarísima. Vaya. Sí. Qué cosas pasan, ¿eh? Qué cosas pasan.
Mira, ¿y eso te viene con frecuencia o no te viene con frecuencia? ¿O fue No, una solo me ha flor pasado una vez. una vez? Bueno, a ver, cuando se está delante del ordenador, hay que tener en cuenta que esto es una máquina que incide bastante en el cuerpo etérico. Tiene radiación electromagnética, eso lo sabéis, ¿no? A veces muchas horas de contacto con la pantalla del ordenador equivalen a estar al lado de un microondas, ¿eh? Muy poco tiempo. Si no, no lo aguantaríamos. Entonces debemos tener en cuenta que no nos quedemos dormidos al lado del ordenador y al lado de un teléfono encendido tampoco. No sea que el campo electromagnético interactúe con nosotros. No olvidemos que si nos dedicamos al tema este esotérico, hay infinidad de entidades, de devas, que no tienen una evolución que nosotros nos gustaría que tuvieran, sino que se dedican a hacer pequeñas trastaditas. Se quieren manifestar y nos pueden dar lecciones de todo tipo. No digo más. Todo lo que tiene circuitos integrados y chips empezó con los transistores. Sabemos por definición que todas las máquinas tienen entidades, son ángeles, son almas, tienen una conciencia. No tienen una conciencia porque no es como el humano, pero tienen vida en ese sentido. Todas. Yo os he relatado mis experiencias, sobre todo con los ferrocarriles, con los trenes, que es mi gran pasión, no sé por qué. Pues resulta que eso se percibe, y con los aviones igual, se percibe que hay un ser que está dentro. Con el tiempo nos daremos cuenta que es un ángel. Pero desde que se crearon los microchips, en los años 40, los transistores, y ahí empezó todo, cada vez es más claro que los ángeles uranianos están por todas partes, dentro de los ordenadores, y a veces anhelan, como si tuvieran vida propia, contactar con el humano. No digo más, ¿eh? Venga, ¿alguna pregunta? Me pasó delante del ordenador, sí. Ya, por eso no hay que quedarse dormida delante del ordenador. Pues ya, ¿no? ya. Porque la placa base hay una cantidad de entidades ahí que están trabajando, boom. Y además que como trabajan con la electricidad y la manipulan, porque si no, no funcionaría la máquina esta, realmente Ya. al estar tan cerca nos está irradiando. ¿Alguna pregunta más, familia? Ya son y 40. Una pequeña Dime. Delante de una televisión tampoco, por lo que dices. Tampoco. Deberíamos estar a varios metros. No es bueno. Lo que pasa que, claro, nos vamos a dormir viendo películas a veces de terror. Es lo que estaba pensando ahora. Cosas absurdas, pero claro, si una persona es sensible en el sentido de que emocionalmente tiene ahí el caballo, el tendón de Aquiles, ¿no? Realmente ese tipo de visionado de estas películas que se hacen últimamente, donde la violencia reina de una manera absurda, a veces en algunas de ellas, algunas muy bien hechas, otras con un mensaje claro, pero en realidad es un trabajo, un producto cinematográfico que si uno es sensible, en el sentido de que no se controla, mejor no ver, ¿eh? Lo que pasa es que hay un gusanillo de vivir, para algunas personas, vivir experiencias terribles, de pasar miedo, a ver si lo superan. Yo no creo que sea el mejor camino, pero bueno, cada uno que haga lo que quiera. Es como, por ejemplo, en Halloween, una forma que dicen de quitarte el miedo a los muertos es que te vistes de todo eso, de una cosa que a veces no es muy recomendable lo que se hace, que está muy lejos de los paradigmas de la enseñanza esotérica y que gente pues que lo quiere vivenciar. Para mí me parece una experiencia de plexo solar. Lo que pasa es que se ha convertido ya como un carnaval, una cosa que se extiende por todo el mundo y francamente no creo que sea la mejor forma de entender el drama de Escorpio. Y es un drama, ¿eh? El trabajo con la idea de Lerna, con la contraparte, con el morador del umbral, es una auténtica obra de arte y es un valle de lágrimas, igualmente. Una última pregunta y nos vamos, familia. No, a este respecto yo solo quería comentar que existen terapias, bueno, los llaman así, de experimentar tu propia muerte. Hay gente que se dedica a esto y yo conozco gente que ha ido, vamos. ¿Y qué tal? Algunos lo han considerado una experiencia positiva y otros ha sido nefasta, ¿no? O sea, eso depende de cada uno, ¿no? A ver, mira, en este camino hablamos muchísimo que si el maestro, que si los ángeles,
Bien, pues el día que nos damos cuenta, en un sueño, una experiencia que yo que recordemos, he tenido un sueño y he estado en un sitio y me han preguntado esto, era un señor que me miraba fijamente, que me daba miedo a mí devolver la mirada, que había otro que me hablaba, que no sé qué estaban haciendo. Cuando uno tiene esta experiencia y el primer día se asusta porque no sabe lo que ha pasado, está como fuera del hogar, no sabe ubicarse, y cuando pasa el tiempo y uno ve que aquello que ha visto y aquello que ha percibido es real, a uno se le caen unos cuantos palos del sombrajo. Todo lo que se había montado no existe. Es una cosa más sencilla, pero al mismo tiempo más impactante, porque lo que hemos aprendido no vale. Es como lo de la muerte. La gente, ay, sí, la experimentarla. Bueno, a ver, igual nos encontramos, cada uno tiene la muerte que se merece, como la vida que ha tenido. Cada uno lo va a ver de una manera distinta. Se dan una serie de ejemplos. Y bueno, ¿y por qué no nos preguntamos si ese túnel de luz que se dice igual no se ve? Y si en realidad de ser eso es una sala con pantallas que no sabes que están hablando y que te sale por ahí ni sabe. ¿Y si es así? Es decir, tenemos la manía de haber cogido el cliché que nos han vendido algunos, porque han tenido una experiencia, no lo vamos a negar, pero no necesariamente uno debe tener la misma experiencia. La muerte tiene mucho que ver con Escorpio. Es un cambio, un cambio profundo. Que para uno será dejar el cuerpo físico, dejar la encarnación y continuar en el plano astral, y para otro será cambiar de orientación. Eso ya cada uno deberá decidirlo. Venga. Yo conozco personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte y desde luego han vuelto muy cambiadas, eso sí. Hombre, hay una parte de miedo, bueno, aquí tienes a uno que la primera experiencia que tuvo, se han pasado las dos en hospitales y otra pasó en casa, 2 han pasado en casa y 2 más en los hospitales. Y sí que es verdad que no sé muy bien qué sucedió en el primer caso, 5 horas que no salía de la anestesia en Belviche, hacía muchos años, y curiosamente el muchacho se puso las pilas, no sé por qué me puse las pilas, que no lo sé, porque no recuerdo nada. La segunda experiencia, el 2005, sí que me acuerdo perfectamente de todo, de cómo me estaban abriendo, de cómo estaban cosiendo. Además me desperté a propósito y ahí creo que cometí un error, hablando en plata, cometí un error, pero bueno, me desperté con la idea de decirle, oye, que os estoy viendo lo que me estáis haciendo. Y la verdad fue lo que pasó después, como me metieron morfina, y la verdad es que les estaba escuchando